Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Les invito a ubicar en sus Biblias el capítulo 3 del libro de Proverbios. Vamos a estar leyendo los versículos 5 y 6. Allí va a estar basado el estudio de esta tarde. El libro de Proverbios nos muestra un listado, una gran cantidad de frases que hacen referencia a la sabiduría y también hace un contraste en cuanto al hombre sabio, al hombre justo, con el que no lo es. El estudio de hoy se titula Confía en Jehová. Y vamos a estar leyendo pues los versículos 5 y 6 del capítulo 3 de Proverbios, que nos dicen: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. En primer lugar nos dice, fíate de Jehová. Pero hay algo sumamente importante allí y que es necesario resaltar, y es que dice, de todo tu corazón. O sea, nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, pero esa confianza debe ser de todo corazón. Debe ser una confianza completa, una confianza genuina, una confianza total. Una confianza a medias no nos serviría de mucho. Vamos a estar leyendo el capítulo 17 de Jeremías 17:7, nos dice: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El 8 nos dice: Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Entonces nos dice, bendito el varón que confía en Jehová. E Isaías 43, el versículo 2 nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y esa es la confianza que tenemos en nuestro Señor. Pues que a pesar de cualquier situación difícil que nosotros podamos pasar, Él está con nosotros. Y vamos a recordar entonces un poco acerca de la vida de este joven ejemplar, como lo fue José, el hijo de Jacob. José era el hijo preferido de Jacob, se nos dice en la Biblia. Los hermanos de José tenían cierto rencor hacia él, primero porque se daban cuenta de que Jacob lo amaba mucho más a él que a sus otros hermanos, y también por la serie de sueños que había tenido José en su juventud, los cuales hacían referencia a que José iba a ser superior a ellos. En una ocasión, cuando tuvieron la oportunidad, estuvieron solo con José y planeaban matarlo, pero no lo hicieron. Decidieron mejor venderlo a unos mercaderes que iban pasando por allí. Esos mercaderes se llevan a José a Egipto y lo venden allí como esclavo. José pasa a ser esclavo de Potifar. Al tiempo, Potifar se da cuenta de que Dios prospera la vida de José, de que todo lo que José hacía era prosperado por el Señor. Y José se va ganando la confianza de José por estos actos que Potifar presenciaba. Potifar lo pone a cargo de todos sus bienes allí
en su casa. Todas las cosas que habían allí en el palacio, pues estaban a cargo y eran administradas por José. Después de un tiempo, pues se nos muestra una escena la cual es que la esposa de Potifar se enamora de José y se insinúa a José para tener relaciones sexuales con él. José, primeramente por su temor a Jehová, huye de esa tentación y también por el compromiso que él tenía con Potifar, por la responsabilidad que él tenía y porque Potifar le había dado como que el poder de mandar en todo en su casa, pero no podía tocar a su esposa. Y pues José sabía que eso era pecado. La esposa de Potifar inventa un cuento allí diciendo que José quería abusar de ella, que quería violarla y todo esto. Potifar le cree a su esposa y mete a José en la cárcel. Ese tiempo que pasa José allí en la cárcel, se nos muestra una confianza plena de parte de José. José, estando allí en la cárcel, seguía confiando en el Señor, teniendo su fe puesta en el Señor. Y también podemos decir que estando allí en la cárcel, José seguía pues hablando de Jehová, de lo que Jehová hacía en su vida, a las personas que estaban allí también con él, a los demás presos. Nos dice que el encargado de la cárcel tenía confianza en José, dejaba como que los demás presos a cargo de José y que no era necesario que estuviera al pendiente de él porque sabía que no se iba a escapar ni nada por el estilo. O sea, le tenía confianza a José. Pero se nos hace referencia a esa confianza plena que tenía José en el Señor estando allí en la cárcel. No era una situación agradable, bonita, estar en una cárcel. Pero vemos la confianza plena, la confianza total y sincera de parte de José en Jehová. Y mi pregunta es, una pregunta que debemos hacernos todos nosotros: ¿será que nuestra confianza está puesta plenamente en Jehová? ¿Será que cuando pasamos por situaciones difíciles decimos: Señor, yo confío en ti? Quizás nosotros no pasemos por cosas como las de José, quizás no se nos va a presentar una tentación como la esposa de Potifar, pero pueden pasar muchas otras tentaciones. Pero el tema aquí es: nuestra confianza en el Señor es real, es sincera. Cuando no tenemos quizás nada que comer en nuestras casas, o por todo este tema que estamos pasando de pandemia, pues quizás ahorita vemos la cosa como que mucho más flexible y como que va mejorando, pero ¿será que desde el principio hasta este momento hemos tenido nuestra confianza, nuestra fe y nuestra esperanza puesta en que el Señor está obrando? José tuvo su confianza plena en el Señor. Y pues ya después vamos a seguir hablando de cómo el Señor prosperó la vida de José por eso. Nuestra confianza debe estar plenamente en el Señor. Pasaremos por muchas situaciones difíciles, por adversidades, no nos escaparemos de eso. Pero si nuestra confianza está plenamente en el Señor, pues tenemos la esperanza de que el Señor nos va a ayudar y que vamos a sobrepasar todas las adversidades. En segundo lugar, lo que se nos dice allí en el versículo 5 es: y no te apoyes en tu propia prudencia, no confíes en tu propia inteligencia. Uno de los más grandes
errores, o una de las características que vemos más reflejadas en el ser humano, en el hombre que no cree en el Señor, es la confianza en sí mismo. Esa confianza de que yo puedo hacerlo todo por mí mismo y no necesito ayuda de nadie más. Creo que es uno de los más grandes errores que cometemos nosotros como humanos, y es algo que se ha visto reflejado desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos. Sabemos que una vida, si queremos vivir una vida independiente del Señor, no nos va a ir muy bien. Por eso, pues, lo que nos dice allí es que no debemos confiarnos en nuestra propia inteligencia, sino que reconocer que todo lo que nosotros hacemos es porque el Señor es quien nos capacita, el Señor es quien nos da la inteligencia para hacer eso que Él nos manda a hacer. Isaías 5:21 nos dice: «Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos». Ay de los sabios en sus propios ojos. O sea, lo dice allí como una advertencia. Hay de aquellos que confían en sí mismos, en sus fuerzas y no en el Señor. También nos dice por allí 2 Corintios 3, el capítulo 3, el versículo 5. Nos dice: «No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios». Las cosas que nosotros hacemos es porque provienen del Señor, vienen del Señor. El Señor nos capacita, el Señor nos da la fuerza, el Señor nos da la inteligencia, la sabiduría. Todo lo que nosotros hacemos, el Señor es el quien va obrando en nuestras vidas para hacer eso. No debemos confiar en nuestra propia prudencia, y eso es algo que vemos también en la vida de José. José siempre ponía sus planes o las cosas que él hacía. Cuando las personas decían: José hace tal cosa, José decía: no soy yo, es el Señor el que hace eso en mí. ¿Y será que nosotros estamos confiando en nuestra propia prudencia, en nuestras propias fuerzas? ¿Será que cuando hacemos algo decimos: fui yo? Es porque yo soy, no sé, quizás muy inteligente o todo lo demás. Debemos reconocer siempre que es el Señor el que está obrando en nosotros. En tercer lugar, lo que se nos muestra allí en el libro de Proverbios, ya pasando al versículo 6, lo que nos dice es: reconócelo en todos tus caminos. Es decir, ten presente al Señor en todo lo que hagas, en todo lo que te plantees hacer en tu vida, reconoce al Señor. Y reconocer al Señor es invitarle a participar también de todas las cosas que hacemos en nuestras vidas. De hecho, es entregarle el control completo de nuestro ser, de nuestros días, de nuestra vida. Debemos reconocer al Señor en todos nuestros caminos. El Señor nos promete muchas cosas. Nos promete pues que Él estará con nosotros. Pero ¿será que nosotros estamos reconociendo al Señor en nuestros caminos? ¿Será que nosotros le decimos al Señor: Señor, que seas tú el que obre en mi vida? No quiero hacer nada por mí mismo, sino que seas tú el que vayas obrando. Génesis 41, el versículo 16 nos dice:
Respondió José a Faraón, diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Recordemos que José interpretó los sueños de Faraón. Entonces, Faraón estaba como alabando a José, en caso tal, pues por estos sueños que le había revelado. Pero José de una vez dice, o sea, no soy yo el que va a revelar esos sueños a Faraón, sino que es el Señor el que hace todo eso. José allí reconoce, él encomienda pues al Señor y se da cuenta de que no es él, sino que es Jehová el que obra en él. Pudo José haberse acreditado estas revelaciones de sueños. Pudo haber dicho: yo soy todopoderoso, o que tenía un poder sobrenatural. Pero sin embargo vemos la dependencia de José y de una vez dice, o sea, no soy yo el que hace todas estas cosas, sino que es el Señor el que está en mí. José reconoció a Jehová en todos sus caminos. Y vamos viendo cómo Jehová va prosperando la vida de José por eso. Y en cuarto lugar nos dice allí Proverbios: y Él enderezará tus veredas. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En otras versiones nos dice: y Él te ayudará en todo. Y qué promesa tan hermosa es esta, la que tenemos, o sea, de saber que el Señor nos va a ayudar en todo. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor nos va a ayudar en todo lo que hagamos. Nos dice aquí en Isaías: no temas, porque yo estoy contigo. Y vemos que reflejado en la vida de José, que el Señor lo ayudó en todo. O sea, lo hizo administrador de todo el pueblo de Egipto. Cuando pasó lo de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, José fue administrador de todos los bienes allí en Egipto. Y vemos como el Señor bendijo la vida de José, porque José encomendó al Señor todos sus caminos. El Señor lo ayudó en todo. Y esa es la promesa que también tenemos en nuestras vidas, que si nosotros encomendamos al Señor nuestros caminos, el Señor nos va a ayudar en todo. No confiemos en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia prudencia, sino que digamos al Señor: Señor, yo sé que eres tú el que obra. Y el Señor va a bendecir nuestras vidas. Muchas veces, pues ciertamente estas promesas del Señor nos hacen sentir esperanza. Que nos diga: el Señor te va a ayudar en todo. O sea, nos hace sentir gozosos y alegres. Y pues sí, está bien que sintamos eso, pero también pues vemos en la parte anterior que se nos dice, pues debemos encomendar al Señor todos nuestros caminos. O sea, también está en nuestra parte, o sea, encomendar al Señor. Si nosotros encomendamos nuestra vida al Señor, el Señor nos va a ayudar en todo. Entonces vamos a recapitular allí. En primer lugar, debemos confiar en el Señor. Nuestra confianza debe estar plenamente en el Señor. Debe ser una confianza completa, una confianza real. En segundo lugar, no debemos confiar de nuestra propia prudencia, de nuestra propia inteligencia, sino que debemos reconocer que todas las cosas que nosotros hacemos es porque es el Señor el que está obrando constantemente en nuestras vidas.
En tercer lugar, reconócelo en todos tus caminos. Si reconocemos al Señor en todos nuestros caminos y decimos al Señor, bueno, yo sé que tú estás presente en mi vida y yo quiero que seas tú quien gobierne mi vida y quien obre en mí cada día, pues el Señor nos va a ayudar en todo. Él enderezará nuestras veredas. Y esa es la confianza que tenemos en el Señor. Y pues les invito a tener esa confianza plenamente en el Señor. Confiar plenamente en el Señor y pues Él estará con nosotros el resto de nuestra vida. Y también debemos ser de ejemplo como lo fue José. José, pues el Señor lo bendijo en gran manera. Pues el Señor, si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor y hacemos lo que el Señor nos encomienda, encomendamos a Él nuestros caminos, pues también el Señor nos va a bendecir. El Señor les bendiga.